Ser podcast. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Para esta hora está prevista la comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. De hecho, ya está sentado en la mesa donde tiene que comparecer para responder a las preguntas de los portavoces de las diferentes fuerzas políticas. Es su segunda comparecencia en una comisión de investigación. Hace justo una semana le veíamos en la Comisión de Investigación de les Corts Valencianas, donde no respondió ni a una sola de las preguntas que le formuló la oposición. Tuvo una primera intervención de más de 20 minutos que traía escrita desde su casa y como no hubo careo, como no era pregunta-respuesta, no respondió a ninguna de las preguntas que de manera concreta sí le formularon algunos miembros de la oposición. En este caso, Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? El formato es otro. Aquí sí que es pregunta y él tiene que responder. Sí, es un formato mucho más directo que el que vimos en les Corts, porque en esta ocasión, con la comparecencia de Carlos Mazón aquí en el Congreso, el formato es 20 minutos tiene cada grupo para interpelar a Mazón y Mazón tiene que responder una vez que hayan preguntado. Por lo tanto, es mucho más directo, no permitirá que pueda escaparse, digamos, Carlos Mazón. Así que de esta manera será mucho más incisivo cada uno de los grupos, que tienen 20 minutos para preguntar, y luego Mazón tendrá que responder a cada grupo. Hay mucha expectación en esa sala del Congreso de los Diputados donde se va a producir esta comparecencia. También expectación a las afueras porque ahí están las representantes de las víctimas. Julia Molina. Sí, han venido desde Valencia en autobuses, han venido para pedir justicia, la dimisión de todo el Consell y que Mazón no solo responda ante el Congreso, sino también ante los tribunales. Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre de 2024, espera que este sea el primer paso. Esperábamos una dimisión que realmente fuese el abandono del acta y directamente entrevistarse con la jueza. Lo que ha hecho ha sido una salida en falso, en el que ya no es presidente, pero sigue con todos sus aforamientos y con todos los privilegios que esto conlleva, y por tanto esperamos que esta comisión de investigación dé más pistas para que la instrucción siga adelante como tiene que seguir. Desde aquí van a seguir la comisión a través de los móviles, traen varias pancartas en las que piden prisión para el presidente, también un cartel gigante de una foto de Mazón vestido de preso con las manos manchadas de sangre, también otra con Mazón disfrazado de payaso, y entre los cánticos además mencionan a Pérez Llorca, a quien consideran tan culpable como Mazón de lo ocurrido aquel 29 de octubre. Ahora mismo empieza ya esa comparecencia, tiene la palabra la presidenta de la comisión. Josu, si no me equivoco, va a empezar preguntando la portavoz de Unidas Podemos. Va a ser Yone Belarra quien comience, va a ser el grupo mixto. Sabes, Ángels, que en el grupo mixto hay varios grupos parlamentarios. En esta ocasión, en esta comisión, estarán tanto la representante de Compromís, Águeda Micó, que tendrá 5 minutos del tiempo del grupo mixto, y 15 minutos para la portavoz de Podemos, para Yone Belarra. El grupo mixto, como te digo, en ambas portavoces serán las primeras que arranquen esta comisión. Será de menor a mayor representación dentro del Congreso de los Diputados. Pues vamos a escuchar, porque como decíamos, empieza ya. Está empezando con las palabras de la presidenta de esa comisión. Les emplazo a ser muy rigurosos en el uso del tiempo, porque voy a ser taxativa por razones de equidad. Son esos 20 minutos que nos decía Josué Coello que tiene cada fuerza parlamentaria. Si recuerdan, si tienen en su cabeza lo que pasó en el Senado el día de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo. Fueron 20 minutos de los que disponía cada grupo parlamentario. Si hay algún grupo que se compone de más de un partido, como en este caso el grupo mixto, que está Podemos y está también Compromís, se pueden dividir entre ellos el tiempo, y en este primer caso, que va a ser quien va a iniciar este interrogatorio al presidente de la Generalitat en funciones, van a ser 15 minutos para Podemos, con su portavoz Yone Belarra al frente del interrogatorio, y después esos 5 minutos para Águeda Micó. Grupo parlamentario mixto, la señora Belarra por un tiempo de 15 minutos, porque han pedido compartir en el grupo parlamentario mixto sus 20 minutos. La señora Belarra tendrá 15 minutos y la señora Micó tendrá 5 minutos. Cuando quiera, señora Belarra. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Mazón, quiero recordarle en primer lugar que usted tiene la obligación legal de decir la verdad en esta comisión de investigación parlamentaria, y que de no hacerlo, de mentir, como ha hecho a lo largo de todo este año, desde el 29 de octubre del año 2024, usted puede exponerse a penas castigadas con 6 meses hasta 1 año de prisión.
Le recuerdo esto porque desde el 29 de octubre del año 2024 usted no ha parado de mentir, de humillar a las víctimas y sobre todo también de repartir dinero público, sobre todo el dinero de la reconstrucción, a empresas amigas y empresas vinculadas a los casos de corrupción del Partido Popular. Usted se atrevió incluso, y me parece una ignominia, una absoluta humillación innecesaria a las víctimas, usted se atrevió a ir al homenaje de Estado hace unos pocos días, a pesar de que las víctimas le habían pedido expresamente que no fuera a ese funeral. Hace falta ser mala persona, señor Mazón, para ir a un funeral de Estado cuando las víctimas le han pedido que no vaya, porque usted está revictimizando a las víctimas de esa manera. Ha sido absolutamente obsceno lo que ha hecho usted durante todo este año. Hoy vamos a poder profundizar en todo eso, pero a mí me gustaría que mis primeras palabras fueran para que usted escuche aquí. Quiero decirlo en alto, quiero decírselo a la cara, quiero que conste en el diario de sesiones y ojalá que estas palabras resuenen durante toda su vida en su cabeza. Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Si usted hubiese hecho lo que tenía que hacer, si usted hubiese estado donde tenía que estar, esas personas estarían hoy aquí viendo crecer a sus hijos y viendo crecer a sus nietos. Y creo que hablo en nombre de todas las personas que están ahí fuera manifestándose y creo que hablo en nombre también del conjunto de la ciudadanía española. Su gestión ha sido homicida y espero que no solo tenga que asumir responsabilidades políticas como en esta comisión, sino que además por una vez, la justicia española funcione y usted termine en la cárcel. Como no tengo mucho tiempo y todo el mundo sabe ya muchas cosas, que usted en plena riada, en vez de estar donde tenía que estar, estuvo comiendo durante 4 horas con la periodista Maribel Vilaplana. Usted ha dicho en la comparecencia en Les Corts hace unos pocos días que estuvo todo el tiempo informado, que estuvo contestando mensajes. A mí me gustaría hacerle una pregunta muy concreta. ¿Por qué en esas 4 horas solo habló una sola vez, durante 2 minutos, a las 17:37 horas, con la persona que era el mando único al frente de la emergencia en ese momento, que era su consejera Salomé Pradas? Buenos días. Bueno, hace usted una serie de valoraciones sobre las que no puedo contestarle. Obviamente no me son nuevas ni me son ajenas, porque las he venido escuchando, iba a decir soportando, durante demasiado tiempo. Y no le voy a contestar ni le voy a hacer las valoraciones que usted hace, porque no me parecen que tenga que ver ni con el objeto de esta comisión, ni que tengan que ver ni siquiera con el respeto a las víctimas. En eso discrepo con usted. A todas las víctimas, en mi opinión. No creo que haya diferenciación entre víctimas y no. Me ha hecho o unas que sean de una manera, otras que sean de otra. Creo que todas tienen el mismo derecho, todas tienen nuestro dolor, todos tienen nuestro acompañamiento y desde luego durante todo este año, hasta asumir la más alta responsabilidad política que pueda asumir un presidente de la Generalitat, que es renunciar a su cargo, siempre hemos estado pensando en ellas en todo momento, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, muy solos, muy solos. Quizá haya tiempo de hablar de eso durante el día de hoy. No dije en las Cortes... no dije... Uy. Hay un problema con el micrófono. No dije en las Cortes valencianas, no era yo el que la inmensa mayoría de las veces... Hay un problema con el sonido ahora mismo en la sala donde se está celebrando esta comisión de investigación. De las veces era yo el que realizaba las llamadas, no el que las atendía, porque quería estar pendiente durante mucho tiempo. Estuve haciendo llamadas en el restaurante, sin ninguna duda. Pero no solamente hablé una vez, hablé varias veces con la consellera. ¿Cuántas veces? Pues he hecho público mi listado de llamadas, cosa que no ha hecho ninguno de los responsables políticos ni del Gobierno de España, ni de la delegación, ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni de AEMET, ni de la delegación del Gobierno, ningún ministro, ni siquiera los dueños de los caudales, ni siquiera a la ministra Rivera. Las he hecho públicas todas, están a su disposición porque están en fuentes abiertas, pero varias veces. En el restaurante, después del restaurante, desde el Palau de la Generalitat, camino del centro de coordinación, atendiendo al punto concreto que durante toda esa tarde era lo que preocupaba y lo que se atendía, que era el foco de Utiel, fundamentalmente. Y, por tanto, no solo hablé a las 17:37,
que era apenas unos minutos después de que hubiera comenzado el CECOPI, sino que hablé unas cuantas veces más. Creo que no recuerda cuántas. Debe estar, no sé si fueron 2 o 3 veces. En alguna ocasión también hablé con otras personas que estaban en el CECOPI. ¿Con quién? Con el presidente de la Diputación de Valencia, que también estaba allí, con el diputado de Emergencias de la Diputación, que estaba allí. En alguna ocasión hablé con ellos, ellos poniendo el altavoz y conjuntamente con ellos, por ir haciendo el seguimiento de lo que iba ocurriendo y, sobre todo, en aquellas horas, cómo iba el despliegue de la UME en el foco de Utiel. ¿Hablaron de algo más, aparte del despliegue de la UME? No. Solo no, de eso. Lo que estábamos era pendiente del despliegue de la UME durante todo aquel momento. A lo largo de la tarde, conforme fue avanzando la tarde, el punto en el que ya se ha declarado y se ha dicho muchas veces, tanto en sede judicial, por lo que hemos visto por los medios de comunicación, como en distintas comisiones de investigación, por ejemplo la de la Diputación de Valencia, el riesgo del desbordamiento o incluso ruptura de la famosa presa de Forata iba tomando más protagonismo a raíz a lo largo de la evolución de la tarde. Y por tanto, poco a poco, al foco de Utiel se sumó el foco de Forata. Es verdad que en las primeras horas de la tarde, dado que la propia EMET, incluso a las 5 de la tarde, que era la hora en la que comenzaba el CECOPI, se ratificó en sus previsiones, unas previsiones que durante mucho tiempo EMET ha negado y sus portavoces han negado, y al final ha quedado acreditado, afortunadamente, sobre todo para el buen nombre de la verdad, que es que incluso a las 5 de la tarde la propia EMET seguía ratificando que a las 6 la tormenta se iba a desplazar a la serranía de Cuenca, como ha quedado acreditado. Sobre eso iban versando las conversaciones, que es la pregunta que me ha hecho, señoría. A pesar de toda la información que se manejaba en ese momento, ustedes estaban recibiendo en ese momento de la tarde miles de llamadas al 112. Apunt, su televisión autonómica, estaba cubriendo la catástrofe de manera muy concreta en pleno directo, y a pesar de eso, ¿usted no consideró que era necesario cancelar esa comida y dirigirse inmediatamente al CECOPI? Pues mire, normalmente el flujo de la información suele ser al revés. Cuando estás en contacto con el centro de emergencias, la información veraz, la verificada, la técnica con la que se toman las decisiones en función de la información que real y verazmente se tiene, en función de los cuerpos operativos que pueden estar desplegados o las informaciones que dan las agencias del Gobierno. Yo pues tengo que decirle que sabíamos que había inundaciones en Utiel, que era el foco. De hecho, fue el único objetivo por el que se convocó el CECOPI, por el foco de Utiel. Me imagino que hablaremos a lo largo de esta mañana del Barranco del Pollo. No hubo nada de información sobre el Barranco del Pollo, como ha quedado acreditado, desde luego, sobre el desbordamiento del Barranco del Pollo. Sí que hubo otro tipo de información, por cierto, mucho más tranquilizadora, hasta bien avanzada la tarde, incluso a la noche. Yo tengo que decirle que, desgraciadamente, en el Mediterráneo estamos desgraciadamente acostumbrados a periodos de gota fría. En los últimos 8, 9 o 10 años ha habido 14, 15, 16 periodos de gota fría, y son habituales distintas imágenes. ¿Cuántas veces ha decretado su Gobierno el nivel 2 de emergencia? Aquella vez. Aquella vez. Sí. ¿Y en los últimos años, en las últimas legislaturas, lo sabe? Yo creo que ninguno. Muy pocas veces, señor Mazón. Sí. Era una situación absolutamente excepcional, y desde mediodía se tenía ya información de que la situación se estaba complicando a toda velocidad. Y aún así, usted decidió mantener la comida y permanecer en un sitio en el que no tenía que estar. Una pregunta muy concreta. ¿Por qué, si desde las 18:37, según las informaciones que manejamos, ya había un borrador del mensaje de alerta, el mensaje de alerta no se envió hasta las 20:11 de la tarde? Porque su consejera intentó localizarle, sin éxito además, a las 19:10, a las 19:36 y a las 20:19. 3 veces su consejera intentó localizarle en el momento crítico en el que se tenía que estar enviando el mensaje de alerta que hubiera salvado decenas de vidas, porque en ese momento crítico era cuando se iban a producir la mayoría de las muertes, y ese mensaje no se envió a tiempo. Entonces, díganos dónde estaba, por qué no atendió esas 3 llamadas, y por qué, si el borrador del mensaje estaba a las 18:37, no se envió hasta las 8:11.
Pues mire, tendrá que preguntárselo a los responsables operativos. Lo que hemos sabido, son muchas preguntas en una, permítame que se lo contextualice bien. Durante toda esa tarde hubo trabajo técnico y hubo trabajo en sala. Una cosa es el CECOPI, permítame explicarle lo que es el CECOPI. El CECOPI no es la Generalitat Valenciana. ¿Cuándo se convoca el CECOPI? El CECOPI se convoca cuando, con los medios que hay a disposición de la Comunidad Valenciana, se entiende que no son suficientes y que se necesita una fuerza exterior, en este caso la UME. Exclusivamente por la situación de Utiel, insisto, nada que ver con el Barranco del Pollo, se convocó y se movilizó a la UME en función de la información que los mandos operativos tenían en ese momento. Cuando se convoca a la UME en ese momento sabíamos que la situación de Utiel era de inundaciones, sí, como las que estaban previstas, no como las que nos había pronosticado AEMET, no como las que había hecho bajo observación el mensaje, AEMET. Señor Mazón, el mensaje. ¿Por qué? Tengo muy poco tiempo, entonces, concrete, por favor. ¿Por qué el mensaje estaba preparado a las 18:37 y no se envió hasta las 8:11? Es una pregunta muy concreta. Es bastante fácil de responder. La consellera Salomé Pradas nunca se negó a que se mandara el mensaje, nunca me solicitó consulta para autorizar el mensaje, no me corresponde a mí, ni siquiera le corresponde a ella esa autorización. Ha quedado demostrado y se ha dicho en exclusiva. El CECOPI funcionaba como un todo, lo han dicho todos los mandos operativos. Usted lo que me quiere decir es que un presidente de la Generalitat en plena catástrofe con el nivel de 2 de emergencia declarado es un florero. Un florero, es lo que me está diciendo usted, que no sirve para nada. O sea, que usted no tomó ninguna decisión. No tenía que tomar. ¿Usted piensa que no tenía que tomar ninguna decisión? No hay más que ver el plan de inundaciones, no hay más que ver el plan de emergencia. Cuando hay técnicos de más de 30 años de experiencia, alguien que no tiene la capacitación profesional, no solamente por normativa, no solamente por competencia, sino alguien que no tiene la capacitación profesional. Señor Mazón, yo he sido ministra del Gobierno de España. No nos tome por tontos, señor Mazón. Usted, si me permite, le contesto. Es evidente que esas 3 llamadas que usted no contestó en el momento crítico, entre las 7 y las 8:30 de la tarde, cuando estaban muriendo decenas de personas en Valencia, si usted hubiera atendido el teléfono y hubiera dado el ok, porque es evidente que le estaban llamando para conseguir el ok. Cualquiera que haya gestionado algo en la administración pública sabe perfectamente estas 3 llamadas que son. Le llama 3 veces la consejera Salomé Pradas y usted no le atiende el teléfono y por eso esperan a que desde las 18:37, que estaba el mensaje preparado, a las 8:11, no se envía. ¿Me permite? Sí. Siento decirle que no es así, señora Belarra. No es así. No. Era usted un florero. No, desde el punto de vista del Saler. ¿Cuál era su función entonces en la emergencia? Señora presidenta, por favor, ordenen el debate. Esto no silencio, es... Silencio en la sala. Silencio en la sala. Señora presidenta, no. Silencio en la sala. Le ruego, por favor, que ordene el debate adecuadamente. Silencio en la sala. No tiene usted la palabra. No le quiero llamar al orden, pero no tiene usted la palabra. Señor de Rosa, usted tampoco, y señora Hoyo, usted tampoco. Le está pidiendo a la presidenta que ordene el debate. Le ruego silencio. Le ruego silencio. De luego silencio. Están haciendo las preguntas y el señor Carlos Mazón tiene derecho a contestarlas. Así que haga el favor, señor de Rosa, de no interrumpir, señor Sánchez y señora Hoyo. Cuando quiera, señor Mazón. En ningún momento no especulen sobre la intención de la consellera Pradas. Ha quedado ya demostrado, lo ha dicho ella expresamente. En ningún momento se recabó mi autorización para utilizar el Saler. No sé si conoce usted el protocolo del Saler. ¿Lo conoce? ¿Por qué no se envió? ¿Lo conoce? Explícanoslo. Usted era la persona, la última responsable al cargo era usted. Se envió cuando... Pues díganos por qué no se envió antes. Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo. Todo el mundo sabe que el debate propiamente dicho ha quedado demostrado, ya no solamente lo tengo que decir yo. Se había caído ya el puente de Paiporta. Lo había dado a punt. Ojalá... Ustedes no sabían lo que estaba pasando y lo sabía toda España, menos ustedes, que estaban al cargo de la emergencia. Si me hace preguntas seguidas no le puedo responder a la anterior, es absolutamente imposible. Hombre, si miente, no estoy mintiendo. Le tengo que contestar, quien está faltando al rigor y al protocolo, si me permite, señora Belarra, es usted. Porque no sé si conoce el protocolo del Saler, ¿lo conoce? El protocolo del Saler, me imagino que eso lo habrá leído, lo habrá visto. Es así, se lo sabe. Pues es que es imposible, porque no existe. No existe protocolo de Saler. Bueno, no forma parte del plan de inundaciones, no forma parte del plan de emergencias. Es que no existe. ¿Pero qué está era la primera vez no es la víctima aquí, señor Mazón. No, pero si no... Pero me está diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Yo lo que le estoy diciendo es que puedo no haber escuchado una llamada, pero estuve en contacto y estuve proactivamente... Hombre,
estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad. Ahora, si usted lo que quiere trasladar es que pudo haber más víctimas, que pudo haber más daños en función de la ubicación geográfica desde donde yo podía hacer las llamadas, a mí eso sí que me parece un insulto a las víctimas, señora. Gracias. Gracias, señor Mazón. Tiene la palabra ahora por un tiempo de 5 minutos la señora diputada del Grupo Mixto. Gràcies, presidenta. Jo avui no vull ni puc amagar que paga la pena tot el treball i tot l'esforç que hem fet per a que aquesta comissió d'investigació avui estigui en marxa. Esta comissió d'investigació la van proposar Compromís hacia el Congrés porque sabíem Águeda Amicó es la diputada de Compromís que comparte grupo con Yone Belarra y que tiene 5 minutos para preguntar y agradece que haya habido esa posibilidad en esta comisión porque se refiere a la comisión de investigación de Les Corts como una auténtica estafa. La capacidad de hacer preguntas ni formular respuestas. Fue una burla para las víctimas y para el pueblo valenciano. Así que hoy sí que en esta comisión de investigación se i hauràs de contestar el que no li vas contestar al meu company Joan Baldoví la setmana passada en les Corts Valencianes. I hauràs de contestar el que tots i totes les valencianes ens estem preguntant des de fa molt de temps. Mazón, on estaves el 29 d'octubre de l'any 2024 entre les 7 i les 8 de la vesprada mentre la gent s'estava ofegant en València? Gracias, señora Micó. En primer lugar, con respecto a, si me permiten, las valoraciones que hace, las entiendo también como preguntas o como reflexiones. Son valoraciones. La pregunta es la pregunta. ¿Dónde estaba? Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta lo retomamos. Veremos si responde o no a esta pregunta el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Volvemos al Congreso de los Diputados. Sigue la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Ahora está respondiendo a las preguntas de la diputada del PNV, Idoia Sagastizábal. Josu, ¿qué ha dicho hasta ahora? Pues Ángels ha justificado ese momento por la tarde en el que no estuvo comunicado, lo acabamos de escuchar antes, hacía referencia a que el móvil lo tenía en la mochila. Dice Mazón que él sí que asumió responsabilidades, que en todo momento se interesó por la situación que estaba ocurriendo en la provincia de Valencia, y ha habido un momento en el que el diputado de Vox, Gil Lázaro, parece que ha salido un poco al rescate de Mazón, se ha quejado de las interpelaciones del Grupo Mixto, sobre todo de la diputada de Compromís, de Águeda Amicó, y la presidenta Carmen Martínez del PSOE ha vuelto a tener que interrumpir la comisión para llamar la atención a los diputados. Ha dicho Mazón ahora mismo a una de las preguntas de Idoia Sagastizábal, de la portavoz del PNV, se ha vuelto a lamentar de que dentro de su gobierno no hubo información suficiente, pero por ahora, Ángels, en estos 40 minutos más o menos que llevamos de comisión, es lanzar balones fuera. Dice Mazón que asume todo tipo de responsabilidad y no asume por su parte ningún tipo de asunción de responsabilidad de lo que pasó aquella tarde del 29 de octubre. Seguimos escuchando a Carlos Mazón. Cualquier otro paradero, que hice algún otro trayecto, que hice alguna otra cuestión, simplemente falta la verdad. ¿Podría explicarle? Y yo lo que le quiero trasladar es que la ubicación geográfica de alguien que no tiene la capacitación, ni la habilitación, ni la competencia para dar instrucciones operativas, instrucciones técnicas, instrucciones u órdenes de la emergencia, porque no está contemplado en ningún plan, no está contemplado en ninguna normativa, y además tiene todo el sentido del mundo, en mi opinión. Yo me moriría del miedo si las decisiones operativas de cuántos medios hay que mandar a un foro concreto. Yo me moriría del miedo si quien toma las decisiones de confinar o de evacuar, si tuviera que ser el máximo responsable político. El CECOPI es un organismo de coordinación y, por lo tanto, podría usted haber tomado las decisiones coordinadamente junto con ellos y ser mucho más rápido en todo esto. ¿Podría explicarle al pueblo valenciano el itinerario completo que siguió ese día, lugares concretos, horas, decisiones y por qué, sobre todo, han surgido discrepancias en todas las versiones oficiales? Porque es que ha habido muchas discrepancias. Yo insisto que lo que ha habido ha sido mucho bulo, que ha habido que desmentir. Yo le ratifico que durante todo aquel horario el debate del minutaje no es que lo haya evadido, pero es que es muy difícil para mí poder decir, si me dice usted que yo salí del establecimiento, del restaurante a las 6 y me viene un notario y me dice que salió a las 6:33, pues podría ser. No, fue a las 7:07, pues también podría ser, no sabría decirle, pero mi itinerario durante toda esa hora, hasta aproximadamente las 8, que salí desde el Palau de la Generalitat
hasta el Centro de Coordinación de Emergencias fue el trayecto que andando hay entre el establecimiento de la calle Bonaire y la calle Caballeros, que está en el Palau de la Generalitat Valenciana. Pero fíjese que he tenido que hacer frente durante muchas semanas y muchos meses a teorías de todo tipo, algunas de un, permítame, de un machismo atroz que yo no puedo compartir y que me parece extraordinariamente injusto, y lo que sí que he tenido que enfrentarme es a no versiones mías, sino a una barbaridad y una sarta de bulos que nada tienen que ver con el único objetivo de querer hacer entender no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general, que la ubicación geográfica de estar a 15 minutos del Palau de la Generalitat o estar en el Palau de la Generalitat, donde se hacen las llamadas, pueda ser importante. Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. No hubiera llegado la información antes porque no estaba, porque ha quedado acreditado que no estaba. Durante toda aquella tarde estábamos convencidos que la reunión del CECOPI iba a ser una reunión corta, porque Aymed nos decía que a las 6 acababa la tempestad y que se iba a la serranía de Cuenca, algo que, por cierto, si van aquí a pedir rendir cuentas al Gobierno de España, que creo que es para lo que está el Congreso de los Diputados, para rendir cuentas y fiscalizar al Gobierno de España, le podrán decir que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no es que haya dado varias versiones, es que ha estado callado durante mucho tiempo hasta que por fin ha confirmado que no informó de la mayor causa, de la mayor parte de la tragedia, que era la del el desbordamiento del barranco del Júcar. Por tanto, es que le reitero mi trayecto, le vuelvo a reiterar, como le he hecho a sus compañeros, qué es lo que hice. Le reitero que he tenido que enfrentar unos bulos ignominiosos, que creo que nadie tiene derecho a tener que soportar todo eso, cuando lo que está es pendiente de la emergencia, pendiente de la recuperación y pendiente de la mayor movilización de un recurso que jamás un gobierno autonómico ha hecho. En la transparencia se demuestra, no es un eslogan, se demuestra con hechos. Y los hechos son, en estos momentos, es que hay versiones muy contradictorias. Desde el principio de su versión hasta los días de hoy, también. Pues yo me remito a lo que ya le he contestado. Parece que no ha cometido ningún error. Me gustaría saber cuáles son, si cree que hay algún error concreto que reconozca en su Miguel gestión. Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días. Está hablando de una sarta de bulos, de una ignominia que se han lanzado sobre su persona, pero lo cierto es que en su respuesta, de momento, el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, está hablando de cuestiones que no son verdad. Está hablando de las advertencias de la Confederación Hidrográfica, del Barranco del Pollo, de las informaciones, sigue diciendo informaciones que nunca llegaron y que por eso actuó de esa manera. Estamos asistiendo, Ángels, una vez más a una compilación de todas las falsedades que ha ido vertiendo Carlos Mazón desde hace un año, desde que sucedió esta tragedia de la Dana. Intenta ocultar una vez más dónde estuvo en aquella hora crítica, entre las 7 y las 8 de la tarde, no ofrece ninguna explicación. Ha llegado a decir que si no contestó las dos llamadas perdidas de la consellera Salomé Pradas a las 19:10 y a las 19:37 fue tal vez porque llevaba el teléfono móvil guardado en la mochila. Guardó de verdad Carlos Mazón el teléfono en la mochila en el tiempo más crítico, media hora más tarde de que ya estuvieran debatiendo en el CECOPI si enviar o no el ES Alert. Él, en ese trayecto entre el parking donde dejó a Maribel Vilaplana y el Palau de la Generalitat, guardó el teléfono en la mochila y no se enteró por ello de esas llamadas perdidas que sí figuran en su teléfono móvil. Habla Carlos Mazón de bulos, cuando la Generalitat Valenciana ha sido la mayor difusora, con ese extracto sesgado sobre la conversación entre Emergencias y Aymed que desmontamos en la cadena SER, o sobre la declaración también sesgada que filtraron del presidente de la CHJ. Intenta de nuevo culpabilizar a la delegación del Gobierno, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la Agencia Estatal de Meteorología, cuando todas esas acusaciones han sido desmontadas por la instrucción de la jueza de Catarroja, Núria Ruiz Tobarra, y también por los 6 magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, que han manifestado que el CECOPI tenía información más que sobrada para atender la emergencia, que efectivamente se informó sobre las importantísimas lluvias en la cabecera del Barranco del Pollo a través de la plataforma SAI de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que debieron tomar las medidas adecuadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias, cuya dirección correspondía única y exclusivamente en aquel estado de alerta 2 a
a la Generalitat Valenciana. Pues te dejo que sigas como nosotros, escuchando la intervención para seguir haciendo y comprobando comprobaciones sobre las afirmaciones que está lanzando ahora mismo Carlos Mazón de esta comisión de investigación. Campos, hasta ahora. Aquí seguimos. Seguimos escuchándole. Los récords históricos hidrológicos de la historia de España no se dimensiona igual la respuesta a una emergencia con unos datos que con otros. Es exactamente lo contrario. Es que es absolutamente imposible poder dimensionar para una previsión que para otra. Pero yo tengo que respaldar las decisiones que tomaron los técnicos, incluida la propia Salomé Pradas, porque en función de la información que se tenía, se iba reaccionando, se fue proactivo en todo momento. Lo que es imposible de manejar es una información que no se tiene, no se puede informar de lo que no se sabe, no solamente con precisión, sino con una distancia extraordinaria. Nadie se pudo imaginar lo que podía ocurrir en el Barranco del Pollo. Nadie, entre otras cosas porque en l'Horta Sud ni siquiera llovía. Esto no fue un asunto de lluvias, fue un asunto de riada, de una riada absolutamente estratosférica, que nadie pudo prever. A mí me da la sensación, señor Mazón, y perdóneme, que esto fue un asunto de otros, pero que no iba nada con usted. No, no he dicho eso. Y una última pregunta. Usted ha dicho que su figura ha sido utilizada políticamente. ¿Puede asegurarnos que su conducta de verdad honró el cargo más alto que puede tener una persona como presidente de la Generalitat? Yo puedo decirle que en función de la información que se tenía, obramos en consecuencia en todo momento. Eso sí que se lo puedo decir. Y que cuando uno espera y está acostumbrado a gotas frías, no voy a decir habituales, pero que sí que son mucho más habituales que en muchas otras partes de España, pues lo normal es que no ocurra la barbaridad que ocurrió. Y por tanto todas las reacciones de todo el mundo fueron en base a la información que se tenía. Hace poco habíamos tenido otras gotas frías, recuerdo en Pilar de la Horadada, y me desplacé a Pilar de la Horadada al día siguiente para ver los daños. Con respecto a Utiel, yo tenía previsto, como todos teníamos previsto... Vamos a hacer una pausa, a la vuelta volvemos al Congreso de los Diputados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Continúa la comparecencia de Carlos Mazón respondiendo a las preguntas de los portavoces de la Comisión de Investigación de la DANA. Empieza ahora el turno de H. Bildu. El portavoz quien va a formularle las preguntas a Carlos Mazón es Óscar Matute. Le escuchamos. Porque la gestión nefasta de las inundaciones de la DANA del 2024 exige dos clases de responsabilidades. Las penales, las responsabilidades penales. Porque hasta ahora, Josu, insiste Carlos Mazón en que él es el único que ha hecho autocrítica. Sí, ha respondido Ángels a la portavoz del PNV, ha dicho que él es el único que hasta ahora ha hecho autocrítica durante todo este tiempo, que él es el único que ha pedido perdón y ha dicho que quizás por su propia ingenuidad él ha trasladado una imagen de un presidente ajeno a la emergencia y ha reiterado Mazón que nada más alejado de la realidad, que él estuvo desde el minuto 1 pendiente de esta emergencia. Ha vuelto a poner el foco en el Barranco del Pollo, ha dicho que no eran conscientes de lo que estaba pasando en ese barranco y ha repetido también un mantra que ha venido diciendo en los últimos días. Dice que no es miembro del CECOPI, que no lo convoca, que no forma parte y que sí, que ha aprendido muchas cosas durante toda esta crisis y también ha asegurado que ha abierto las puertas y ha tendido las manos a todas las víctimas, ha dicho sin ningún tipo de color político y cree Mazón que esa imagen de lejanía que dice que él ha podido tener durante todo este tiempo la ha perjudicado porque, dice Mazón, ha tenido que luchar contra muchos bulos. Escuchamos a Óscar Matute. Pero eso no le extingue las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas, que pudieran existir. Mucho más teniendo en cuenta que su gobierno, el suyo, el que usted nominó, sigue al frente de la Generalitat de Valencia. Usted ha denunciado, y hoy lo ha vuelto a utilizar, que se han difundido muchos bulos sobre la DANA, muchísimos bulos sobre la DANA, y estoy de acuerdo en eso. Por eso le pido que nos ayude, hoy aquí, y eso puede ser útil, a señalar a los responsables de esos bulos. Le pongo un ejemplo. El 4 de noviembre del 2024, la Generalitat afirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió ninguna comunicación desde las 16:13 horas hasta las 18:43 horas del martes 29 de octubre, pese al aumento brusco del caudal del Barranco del Pollo. Usted habló de apagón informativo y el señor Feijóo, con quien estuvo en continua conversación, en constante contacto, habló también de apagón informativo. La realidad es que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió como mínimo 2 comunicaciones en esa franja horaria. Usted decía que de las 16:13 a las 18:43, ninguna. Hay medios que han aportado las pruebas que sostienen que a las 16:37 y a las 16:50 enviaron sendas comunicaciones señalando una alarma por lluvia en la cabecera del Barranco del Pollo. La pregunta es muy fácil.
¿por qué usted y el señor Feijóo difundieron el bulo del apagón informativo? Porque no es lo mismo lluvias que caudales. Es fácil de entender. Claro, ni cabras que personas, como usted dijo en la rueda de prensa. No, todo eso es muy fácil de entender. No, lo que no es lo mismo, si me permite, es lechugas y personas. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde socialista de Aldaya, que como todo el mundo sabe y como se está acreditando, espero que ustedes aquí convoquen a suficientes técnicos, como ya están declarando en el Senado, y a suficientes expertos que dicen que lo que más vidas salva son dos cosas, mejor dicho, tres: hacer las obras a tiempo, tener buenos sistemas de preaviso y tener la información de lo que está ocurriendo en tiempo y forma. Sí, prevenir y actuar. Me ratifico, lo que no hizo usted. Sí. Yo me ratifico, porque son documentos oficiales, no me los invento yo, me ratifico en el apagón informativo sobre caudales, que es lo que mató a las personas. Si me permite, se lo puedo explicar porque creo que será bueno. Si simplemente le he preguntado si creía que... No, si es que me importa a mí la explicación. Los valencianos se la han pedido, usted le ha dado 9 versiones, puede dar aquí la décima. Pero que eso no es lo importante. Usted me ha dicho que mantiene la expresión. Yo le pregunto si la mantenía. Veo que usted se erige en portavoz de toda la ciudadanía valenciana. No, es un bulo lo que usted sostiene hoy aquí, punto. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, estamos en las responsabilidades políticas. Yo lo que me ratifico... Guarde argumentos para la otra. Lo que me ratifico es en que lo que mató mayoritariamente a las personas a través del Barranco del Pollo fue el desbordamiento del caudal. Bien. De hecho, se puede dar información de lluvias y puede ser muy relativa. Bien. Puede haber... Creo que es un buen momento para explicarlo. Creo que aquí quieren insisto, saber la verdad. Yo tengo 20 minutos y yo entiendo que su lógica y su táctica puede ser agotar en esta pregunta todo el tiempo que quiera, pero tengo que preguntarle mucho más. Yo le he dicho, ¿hubo apagón informativo? No, usted ha dicho que sí. Me ha hablado del caudal y me ha hablado de la diferencia entre el caudal y la otra cuestión. No le he podido hablar. Si no necesito que me detalle los metros. Pero es que no le he podido hablar de la diferencia entre lluvia y caudal y lo que provoca una cosa y lo que provoca otra, porque usted no me lo permite. Para usted me hace la pregunta y no me deja responder. Discúlpeme, para usted el término es adecuado porque se refiere al caudal y no a la lluvia. Punto. Vale, ya está, ya me queda clara la respuesta. No necesito que me dé una clase magistral, si pudiera, sobre esta cuestión. Seguimos hablando de bulos. Vamos a seguir hablando de bulos, porque yo creo que es lo importante, ir desmontando bulos. Pretendo aclarar. Bien, sí, ya lo he aclarado. Ya he dicho para usted. Era un apagón informativo porque una cosa hablaba de una cosa y no de la que tenía que hablar. Punto. Pero es que no me ha dejado. Pero si no, es que lo que no necesito es que me explique todo el detalle de lo que significa cada término. Si no, me diga, yo no hablé de apagón informativo porque se referían a una cosa y creo que había que hacerlo a la otra. Eso lo ha dicho usted con claridad, creo que le sirve. Si cree usted que le sirve, ahí está. Y seguimos con otra. Vamos a seguir hablando con otro bulo. A las 13:14 del 29 de octubre, usted escribió un tuit en el que decía: según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Curiosamente, después usted borró este tuit. Así es. Ninguno de los organismos responsables dijo en ningún momento que sepamos, y si no, aporte las pruebas, que el temporal remitiría a las 18 horas. Y sin embargo, tanto usted como Feijóo, otra vez, en comandita, insisten en que la AEMET había pronosticado una mejoría. La misma AEMET que llevaba horas y el mismo 112 que llevaba horas recibiendo un aluvión intenso de llamadas, nada comparable ni equiparable con los de ninguna otra tragedia natural que pudiera haberse sucedido en años anteriores. ¿De dónde se cree usted que yo obtuve la información para emitir ese tuit? De AEMET. Sí. Sí, tal cual. ¿Y por qué le desmienten? De hecho, cuando vemos que las previsiones de AEMET se han desbordado completamente y que esa información ya no es válida, porque han desbordado no las previsiones mías, sino las previsiones de la propia AEMET, he dicho en la primera intervención y lo digo ahora, que a las 5 de la tarde, volvió a ratificar que a las 6 de la tarde se desplazaba a la serranía de Cuenca. Sí. Ha quedado acreditado en los informes públicos y oficiales. Ha quedado acreditado, desgraciadamente, después de muchos bulos en contra. Ha quedado acreditado después de que los propios responsables de la AEMET lo hubieran negado. Pero tengo que decirle que antes que yo, la propia delegada del Gobierno hizo público a través de los medios de comunicación ese parte de la AEMET que decía que a las 6 de la tarde se iba a desplazar hacia el norte el temporal. De acuerdo. Lo tiene en documentos oficiales. Vale. Me está hablando de la misma AEMET que habló de alerta roja desde las 8:32 de la mañana. La misma. Y esa misma dice que la cosa ya ha pasado. Le estoy hablando de la misma AEMET que a las 7, que casi a las 8 de la mañana, después de haber empezado ese día con alerta amarilla en el Barranco del Pollo. Aprovecho, mire, por si acaso me lo pregunta después, aprovecho para desmentir otro bulo. No, pero el Partido Socialista lleva meses diciendo que AEMET avisó de alerta roja el día antes.
Aprovecho para desmentirlo. Bien, vale. Falso. Venga, pues vamos a seguir con la cosa de los bulos. Usted sigue manteniendo su verdad y yo le voy a trasladar una pregunta más allá de eso, porque al final todos leemos los medios, hasta los que no nos gustan, porque hay que estar informado. ¿No será que usted leyó eso que usted está volviendo a plantear aquí en alguno de los pseudomedios que subvencionan desde los gobiernos autonómicos del Partido Popular? Lo leyó quizás en el blog de Eduardo Inda, en el canal de YouTube de Javier Negre. ¿De dónde sacaron ese bulo? De Ahmed. De Ahmed no es cierto. Bien, ¿por qué? Yo no voy a hurgar aquí en la comida. Si se me acusa de mentir. Es que yo no he utilizado la palabra mentiroso todavía, o sea que no creo que pueda acusarme de mentir. Suelo tener un cierto decoro a las formas, o sea que... Permíteme decir, más allá de lo que piense de usted, ¿eh? Que está, ya me imagino. Por eso. ¿Tienen fuentes abiertas esas previsiones de Ahmed? Bien. Como le decía, yo no quiero hurgar en la comida del Ventorro con la periodista. Desde luego no le voy a poner ni le voy a dar pie a que nos pueda acusar de ningún tipo de relato machista ni nada por el estilo. Así que lo que usted hiciera o dejara de hacer, allá usted y su conciencia, si es que la tiene. Pero en cualquier caso sí que me parece pertinente plantearle una cuestión. ¿Por qué usted mantuvo la agenda del día cuando sabía desde primera hora de la mañana lo que estaba sucediendo? Quizás, y como mera hipótesis, porque entre la agenda del día y más allá de esa comida, diría que antes de esa comida, usted tenía dos reuniones que considero que podía catalogar de importantes a tenor de todas las declaraciones que ha venido haciendo años anteriores sobre la importancia del turismo, y era la reunión con AENOR y el turismo. Quizás porque estábamos en la antesala de un puente, quizás porque el dinero que se podía perder hacía que uno mostrara una excesiva cautela, un excesivo cuidado de no perjudicar al sector hostelero, aún cuando, como por desgracia se ha demostrado, eso podía causar y ocasionar, aparte de miles de pérdidas, muchas víctimas. Pues no, por ninguna de esas razones. No. Yo comprendo que quiera usted trasladar esa teoría. No. Lo comprendo perfectamente. Simplemente le digo que lo comprendo perfectamente, habida cuenta del grupo del que viene usted. Pero yo lo que le tengo que decir es que la razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón. Es Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, quien está preguntando al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana. Obviamente no las podíamos saber. No hace ni un mes el presidente de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa, también mantuvo su agenda, vale, con una alerta roja, con imágenes como esta en Tarragona. Con esta imagen en Tarragona, el presidente de la Generalitat mantuvo su agenda, no fue a Tarragona hasta el día siguiente, con los coches así. Desgraciadamente, le digo que en el Mediterráneo, desgraciadamente estamos acostumbrados a ver calles inundadas. Sí, y mantuvo su agenda. Vale. Pero todo el día. Estuvo todo el día en Barcelona, mantuvo su agenda, confiando. Entiendo. Permítame responderle, porque me ha preguntado por qué mantuve mi agenda. Señor Mazón, que responder se puede hacer de una manera más sintética. Que yo entiendo que usted tenga que desarrollar sus argumentos, pero que ya los hemos entendido. Que yo no sé con qué tipo de gente trata usted habitualmente, pero yo ya he llegado a entender que usted consideró que no era adecuado mantener la agenda porque entendía que por circunstancias equivalentes habían pasado y que no tenía por qué darse el desenlace trágico que se ha dado. Vale, punto, ya está, vamos a otra cosa, porque si no nos encerramos ahí. Pero que fíjese que usted, que hace esa valoración, y es el presidente de la Generalitat, que no es un cargo que uno tiene que buscar ahí en un pueblo perdido para rellenar una lista, es el presidente de la Generalitat. Yo también he sido concejal de relleno en un pueblo. Sí, pues, y todo mi respeto, Pues seguramente que sí, pero fíjese que usted hace una valoración del riesgo que choca frontalmente con la que se hace en el puerto de Valencia, que cierran el tráfico, en la Diputación, que envía a sus empleados a casa a las 2 de la tarde, a la de muchos alcaldes que suspendieron las clases, y gracias a que suspendieron las clases se evitaron muchas víctimas, o se consiguió que el número de víctimas fuera mucho menor. Pero como digo, muchos alcaldes como el de Elche, Crevillent, Santa Pola, Sueca, Enguera, Alcira, Utiel, del que usted ha manifestado honda preocupación, pero al que no le llamó ninguna vez. Que también es una manera curiosa de mostrar la preocupación por alguien. Esto es como lo de te quiero tanto que ni te hablo. Sí que hablé con él. Sí, también hablo, pues él dice que no. Sí, y son del mismo partido, ahí yo no tengo desde luego capacidad de incidencia. Ahora se lo aclaro. Bien, pues luego me lo aclara. Como digo, toda esta gente suspende su actividad y a usted le parece que no tenía que hacerlo porque no podía haber motivos suficientes. Vale. El comité... ¿Puedo responderle a esto? Ahora, porque va a la pregunta, no se preocupe. El Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia anunció de víspera la suspensión de las clases y usted no solo continúa con normalidad con su agenda presidencial, en plena alerta roja de la AEMET, sino que además, en una reunión con la patronal y con los sindicatos, dígame también si eso es falso, transmite que considera exagerada
la medida Continúa de preguntando Óscar Matute, portavoz de H. Bildu, que se ha enganchado con el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones sobre si la EMET había rebajado el nivel de alerta. Si la EMET a las 6 de la tarde había dicho que la tormenta se desplazaba y que dejaba de haber peligro en la Comunidad Valenciana. Y sobre esto, Miguel Ángel Campos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué dijo la EMET y cuándo lo dijo? Es un bulo más de Carlos Mazón y no sé si denota desconocimiento o mala voluntad. La EMET establece las alertas por franjas horarias para intentar precisar lo máximo posible cuando se trata de una alerta roja o una alerta naranja. Entonces AEMET estableció un tramo, el tramo de la alerta, entre las 3 y las 18 horas. Y eso implica que después, poco antes de las 18, para afinar todavía más en el pronóstico, AEMET vuelve a renovar esa información y establece un siguiente tramo entre las 18 y las 20 horas, por ejemplo, ¿no? Pues esto le sirve a Carlos Mazón para decir el hecho de que AEMET había establecido una situación determinada hasta las 18 horas para acusar a AEMET de decir que la alerta roja iba a durar solo hasta las 6 y a partir de esa hora se despejaba la situación. Y no, es absolutamente falso. AEMET trabaja de esta forma, establece los niveles de riesgo para afinar más ante una situación de extremo peligro como una alerta roja, riesgo extraordinario para bienes y personas, establece la alerta por horas y la va renovando paso a paso para que las personas involucradas puedan tener la mayor información posible. Y eso le ha servido a Mazón para intentar colar el bulo, una vez más, porque él está hablando de bulos, pero es él el que coló la mayor parte de los bulos, de que a las 18 horas se acababa. De hecho, Carlos Mazón borró un tuit. Sí, se lo acaba de decir Óscar Matute, se lo ha dicho. Sí. Él borró un tuit en el que decía que a partir de las 6 se iba la tormenta hacia Cuenca, y eso era absolutamente falso, no estaba basado en ninguna afirmación de la Agencia Estatal de Meteorología, que lo clavó. Dijo, recordemos, que a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, se iba a agravar la situación en toda la zona prelitoral de la provincia de Valencia, y así sucedió. El Horta Sud se encuentra en el prelitoral de la provincia de Valencia. Pues seguimos, Campos, escuchando a Carlos Mazón y seguimos desmontando algunas de las mentiras que está diciendo. En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera. No es lo mismo una alerta roja de 180 que una alerta roja de 800. No es lo mismo una alerta roja como la que ocurrió, por ejemplo, en Letur, donde hubo 6 fallecidos y donde, por cierto, tampoco lo critico, tampoco modificó su agenda el presidente autonómico de Castilla-La Mancha, y él no fue al CECOPI. Yo sí que fui al CECOPI. Yo fui al CECOPI y le voy a decir algo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Mire, por las razones que ya le he dicho, por las razones que ya le he dicho antes. Sí, el problema, para que me entienda todavía mejor, si es que el problema es que esto es un patrón. Esto es un patrón de conducta. Es decir, ustedes, o en su partido, reaccionan siempre de la misma manera. Y es una manera que se ha demostrado trágica para la ciudadanía. Ustedes tienen mala anticipación, ustedes tienen una peor gestión y luego lo que tienen es una técnica del ventilador. Sigue el interrogatorio del portavoz de H. Bildu, Óscar Matute, al presidente de la Generalitat en funciones. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos y recuperamos lo que está pasando en el Congreso de los Diputados en esta comisión de investigación por la DANA en la que hoy toca comparecencia de Carlos Mazón. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Se está terminando ya su turno de interrogatorio Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, quien es que ha estado preguntando en los últimos 20 minutos al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados. Sigue haciendo lo mismo el presidente de la Generalitat en funciones, que es repartir culpa a todo el mundo excepto a él, ni un momento ni un minuto de autocrítica, pero es que ha llegado a decir que esas 2 llamadas perdidas que no respondió a Salomé Pradas en lo peor de la tragedia, a las 7:10 y a las 7:30 y pico de la tarde, en ese momento en el que no se sabe qué estaba haciendo Carlos Mazón, dice que seguramente no respondió porque llevaba el teléfono móvil en la mochila y no pudo escuchar la llamada de su consejera. Escuchamos a la presidenta de la comisión. Al compareciente o a los intervinientes. Le voy a llamar al orden la siguiente vez.
Está llamando al orden a un diputado del Partido Popular, la presidenta de la comisión, que es Carmen Martínez Ramírez. Así que vamos a seguir con la comparecencia y es el turno parlamentario del Grupo Parlamentari Junts per Catalunya y te la paraula el seu diputat. En el exterior del Congreso de los Diputados siguen concentradas las víctimas, los familiares de las víctimas, Julia Molina, que están siguiendo la comparecencia de Mazón desde el exterior. Sí, a través de un altavoz. Hay mucha indignación aquí. Hay cierta satisfacción porque los diputados esta vez estén apretando más al presidente con las preguntas, instándolo a contestar, a diferencia de en les Corts, pero hay mucho enfado por las mentiras que creen que está vertiendo el presidente. Se nos revuelve el estómago, por lo menos a mí, que se fue a comer y cuando se fue sabía cómo bajaba el barranco del pollo. Y mis hijos a las 6 de la tarde ya se habían ido. Mi marido y mis 2 hijos y los 3 perros. A las 6 de la tarde. Arrastrados por el agua. Y encima él dice que no se había enterado bien. Este señor es un... Mira, no lo quiero ni ver ni en pintura este señor. Estoy indignada de sentirlo. Esta que escuchamos es Dolores Ruiz, es una de las víctimas que compareció en la comisión, perdió a 2 hijos y a su marido y nos decía estar muy molesta por la actitud de Mazón, por no asumir la responsabilidad que creen que le tocaba como presidente de la Generalitat. Van gritando las víctimas al presidente cuando se desentiende y dice que no tenía que estar en el CECOPI, aplauden cuando un diputado lo rebate y, como contábamos aquí entre las víctimas, la esperanza es que su declaración en el Congreso lo acabe llevando ante la justicia. Pues seguimos escuchando. Gracias, Julia. Volveremos al exterior del Congreso de los Diputados. Las víctimas están siguiendo desde ahí, desde la puerta del Congreso, la comparecencia de Carlos Mazón en esta comisión de investigación. Está preguntando ahora, es el turno del portavoz de Junts, Josep María Cervera. Para determinar las responsabilidades y proponer mejoras que eviten otra tragedia. Y hoy, después de un año, aún continuamos encallados en el ventorro, tratando de clarificar no solo qué hizo exactamente allá, sino qué hizo durante toda aquella tarde. Y es lícito y necesario insistir. Pero ya le avanzo que nosotros, yo no voy a dedicarle más energía, ya lo han hecho y lo continuarán haciendo seguramente los representantes, los portavoces del resto de los grupos. Porque a nosotros hoy lo que realmente nos importa no es tanto dónde estaba, sino dónde no estaba. No es tanto qué hacía, sino qué no hacía. Porque desde Junts sabemos que no estaba donde debía estar en cualquier dirigente responsable cuando hay una emergencia que afecta a mucha gente. Josu, ha sido duro el enfrentamiento entre Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, el anterior portavoz parlamentario en intervenir en esta comisión, Óscar Matute, en las preguntas y en además intentar acotarle las preguntas al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que insiste además que él no tenía por qué ir al CECOPI. Sí, Ángel, se ha intentado Óscar Matute limitar las preguntas para que Carlos Mazón no pudiese, digamos, escaparse de las cuestiones que planteaba el portavoz de Bildu, y ha dicho Carlos Mazón, bueno, que él no tenía previsto ir al CECOPI, que de hecho ha asegurado que a él nadie le esperaba allí, y a la pregunta de Matute de por qué mantuvo su agenda ese día 29 de octubre, dice Mazón que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, no suspendieron las clases ni tampoco los plenos. Además, Matute le ha recordado cómo es la actuación competencial de la Generalitat en este tipo de casos, y Mazón ha dicho que no pudo declarar la emergencia catastrófica y, como no, ha echado la culpa al prójimo. Ha dicho que no tenía capacidad porque esto lo limitó el gobierno del Botànic de Ximo Puig. Repartiendo las culpas ante todas las administraciones, entre todas las administraciones y todos los organismos, excepto en la administración que él preside, todavía en funciones, Carlos Mazón. A mi entender, es el Seguimos escuchando, es el portavoz de Junts per Catalunya, que le decía al inicio, no vamos a insistir nosotros en dónde estaba en ese tiempo en el que hay un agujero negro en el itinerario de Carlos Mazón, sino lo que nos importa, le decía el portavoz de Junts, es por qué no estaba donde debía estar. Estamos aquí para acompañar a las víctimas y a todos los afectados, también para ayudar a los grupos que forzaron esta comisión para buscar respuestas y aclarar responsabilidades. Pero voy a serle franco. Estamos aquí
para velar por una gestión de las emergencias desde la proximidad eficiente, eficaz y civil, que evite tragedias como la que se ha vivido. Estamos aquí para velar que la irresponsabilidad, la incapacidad y el tacticismo político de unos y otros no acabe comportando, como pasa demasiado con frecuencia, una centralización y, por qué no decirlo, una militarización de la gestión del riesgo y de las emergencias. El diputado de Junts per Catalunya a lo suyo. Desde Junts, como ha ocurrido durante décadas en Cataluña, no ponemos límite al autogobierno. Usted nos decía que cree en el autogobierno. Nosotros podemos demostrar que hemos legislado y hemos creado estructuras que permiten responder a las necesidades del país y a su gente. Y por eso se nos hace tan difícil comprender, como cuando usted dice que defiende el autogobierno, renuncie al proyecto de la unidad valenciana de emergencias. ¿Cómo es que lo hizo, señor Mazón? Se ha preocupado el diputado de Junts porque una mala gestión autonómica puede suponer una recentralización o militarización de las emergencias. Eso es exactamente lo que le ha dicho a Carlos Mazón. No sé si usted votaría a favor de una comisión de investigación aquí en el Congreso de los Diputados para investigar aquí y no en el Parlamento de Cataluña la gestión con respecto a sus competencias en el ámbito catalán, y que fuera este el órgano fiscalizador en lugar o con la posibilidad incluso de invadir competencias autonómicas. Entiendo que es bueno para el autogobierno que los órganos de fiscalización, como así lo ha dicho el Consejo de Estado en numerosas ocasiones, o como incluso también tengo entendido que los letrados de estas Cortes han obligado incluso a reformular varias veces esta propia comisión de investigación para evitar invadir competencias de fiscalización. Tengo aquí los dictámenes del Consejo de Estado que creo que son bastante claros con respecto a que cada organismo legislativo es el competente para fiscalizar. Y a mí me llama mucho la atención que en esta comisión de investigación, señoría, a la hora de fiscalizar no se haya puesto el foco en la verdadera competencia de este Congreso de los Diputados, que es el Congreso de España. Le voy a dar un dato. Después de reformularlo varias veces, por la vía de los hechos, se intenta también invadir esas competencias y faltarle al autogobierno. A mí no me parece razonable, o desde luego me llama la atención, que haya unos 60 comparecientes reclamados relativos a la Generalitat Valenciana y apenas una decena respectivos al Gobierno de España, que es el verdadero órgano fiscalizado por esta comisión. Pero me llama mucho más la atención que, siendo una dana que afectó a varias comunidades autónomas, con respecto al Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha haya 0 comparecientes solicitados cuando hay 60 comparecientes con respecto a la Generalitat Valenciana. Me llama mucho la atención. Y usted me pregunta por la Unidad Valenciana de Emergencias. Pues mire, la Unidad Valenciana de Emergencias era imposible desmantelar lo que jamás existió. Era imposible desmantelar lo que jamás se puso en marcha. Pero no le voy a responder yo. Le voy a responder con el comunicado que, en base a ese proyecto que quiso poner en marcha el Botanic, dijeron todos, sin excepción, y cada uno, de todas las ideologías y de todos los perfiles políticos, todos y cada uno de los sindicatos de bomberos de la Comunitat Valenciana, UGT, CGT, fíjese de qué distinta procedencia, CESIF, USO, Intersindical, todos dijeron: supone una invasión de las funciones que ya realizan los 6 servicios de bomberos de la Comunitat Valenciana. Supone un aumento del gasto innecesario, ya que, como decimos, las funciones que quieren dar a la V ya son realizadas por los bomberos y bomberas de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos de las capitales. Supone un aumento de la descoordinación entre servicios, debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa. Además, tanto los jefes de los diferentes servicios y los representantes, todos
los representantes sindicales, presentaron en su día varias alegaciones al borrador del proyecto de creación de la V. Sonaba hace unos momentos Carlos Mazón a preguntas del portavoz de Junts per Catalunya por qué hay tantos comparecientes del Gobierno de la Generalitat Valenciana y en cambio no hay representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que también sufrió los efectos de la Dana, también con víctimas mortales, pero evidentemente en una dimensión mucho más reducida. Quizá algo tenga que ver que las explicaciones y el comportamiento del presidente de Castilla-La Mancha no teniendo nada que ver con las explicaciones y el comportamiento de Carlos Mazón durante, ya no solo durante la emergencia, sino en las explicaciones posteriores y en la gestión posterior de ese día y de la emergencia. De acuerdo, ya sabemos lo que decían vosotros. Yo no le he pedido que desmonte nada en ningún momento. Le digo que renunciaron a crear esta figura y entiendo que usted considera que las estructuras que tenían eran suficientes para poder afrontar una emergencia como la que vivieron en aquel momento. Eso no lo reconozco. Para una emergencia, si me permite le respondo, para una emergencia de la envergadura de la que posteriormente comprobamos que era, no le puedo decir que estuviéramos preparados bajo ningún concepto. Para una emergencia que era la que anunciaba AEMET, sí. Sigue señalando AEMET, el presidente de la Generalitat Valenciana. Reuniones, la preemergencia, las reuniones preparatorias, las reuniones técnicas para una alerta iniciando el día amarilla, naranja, para una pluviometría de 180, no de 800, y en ningún caso para un desbordamiento mortal como el del Barranco del Pollo. Precisamente cuando me ha alegrado mucho de escucharle a usted que esto provoque reflexiones para que esto no vuelva a pasar. Es el primero de los intervinientes ahora mismo que se ajusta a esa parte del objeto de esta comisión. Todavía no he escuchado a nadie ningún consejo para que esto no vuelva a pasar. Yo el primer consejo que digo es, por favor, después de un año, por favor, que el servicio de atención, sistema de atención temprana, los caudalímetros no obsoletos, no que funcionen uno en 43.000 metros, solo uno, y que funcione por radiofrecuencia. Por favor, que hagan ciertas las palabras de Teresa Rivera diciendo que el sistema de atención temprana salva vidas, pero que un año después, que no esté puesta todavía, a mí me llama la atención, por no decir otra cosa. Tornant a nivell autonòmic, volviendo a nivel autonómico, ¿no creo que iba a haber un buit de ¿usted no cree que hubo un vacío de liderazgo político en esta expropiación de miles de personas la tarde del 29? Tener un mayor o menor imagen o realidad de liderazgo político. Yo creo que cuando hay una emergencia el liderazgo importante es el de la operatividad, es el de la reacción, es el de los técnicos que saben, es el de respetar la experiencia. Yo siempre lo he hecho así. Cuando he acudido a algún incendio... Decía al inicio de esta sesión, Yone Belarra, es usted un florero. Evidentemente, la respuesta es la que está dando ahora. Es decir, el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad, le preguntaba por el liderazgo político. El portavoz de Junts per Catalunya, no es necesario el presidente de la Generalitat ante una catástrofe de estas dimensiones. Respaldarles, interrumpir lo menos posible, dejar paso a los que de verdad saben, que puedan tomar las decisiones con total tranquilidad, sin injerencia política y tratando de molestar lo mínimo. El momento de los políticos llega cuando llegan las consecuencias y tratar de la recuperación. Así lo he entendido siempre. ¿Considera que va a estar... ¿Usted considera que estuvo pendiente de la emergencia y que no era necesario, ya lo ha dicho de forma reiterada, su presencia en el CECOPI? Dice que estuvo localizable, pero la realidad lo desmiente. Entiendo que la gestión de la emergencia no podría evolucionar. Le repite la pregunta sobre quién debía estar al frente de la emergencia el portavoz de Junts. Les estamos contando en directo en el Congreso la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana. Turno ahora para preguntar al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Le pido, por favor, que no me mienta, porque lo que sucedió lo sabían hasta en Japón. Hasta en Japón. Y es literal. Por cierto, lo que ha dicho de la Generalitat de Cataluña no es cierto, y ya suspendió su agenda por la tarde. Y sobre todo, ¿sabe lo que no hace la Generalitat de Cataluña?
despedir a bomberos para contratar a toreros. Repito, despedir a bomberos para contratar a toreros. Y sus compañeros se ríen. Por favor, no se rían durante estos 18 minutos, ¿eh? Se lo sugiero. ¿Perdón? Empiezo. Durante este tiempo, sí. Está hablando porque hay murmullos por debajo con la bancada donde están los diputados del Partido Popular. Y a ellos se está refiriendo Gabriel Rufán cuando les pide que no se rían. A las 6 de la mañana. Y a las 8:48 el agua le arrastró casi 900 metros. Se agarró a un árbol hasta que no pudo más. Murió a las 9 de la mañana. Tenía 64 años. A las 9 de la mañana. Se considera el primer muerto de ese día. A las 9 de la mañana a usted no le informaron de lo que sucedía. Y no le dio para, por ejemplo, no sé, suspender la comida en el Ventorro, convocar un CECOPI de urgencia. Ya había un desaparecido. Su mujer quiere que sepa algo, que además de perder a su marido, ha perdido a su amor y a su amigo. ¿Tiene usted algo que decirle? Le hace la pregunta enseñándole la fotografía de la víctima. La primera. Toda mi condolencia a todas las víctimas, señor Rufián. Toda mi condolencia. Tarde. ¿Y ustedes, señores del PP, tienen algo que decirle? Porque le están amparando durante un año. Sí, señor les interpelo. Rufián, vamos a interpelar al compareciente. Señor de Rosa, déjeme que ejerza. No quiero ser la protagonista de esta comparecencia. Y usted tampoco. Siguiente víctima. Vamos a dejar al señor Rufián. Isabel Izquierdo. Quería terminar de contestarle. No me interesa. Isabel Izquierdo. Vivía. Señor de Rosa, le llamo al orden. Perdone, señor Rufián, perdón, le voy a parar el tiempo. Señor de Rosa, le llamo al orden por primera vez. Dejen que el señor Rufián haga el interrogatorio como considere conveniente, como se hace en esta sala, como se hace en esta casa. Así que hagan el favor de no interrumpir más. Señor Rufián, puede usted continuar y después el señor Mazón tendrá tiempo. Señora Hoyo, le llamo al orden por primera vez. Yo les sugiero algo, porque ya lo estoy empezando a escuchar y lo adelanto, señor Mazón. No me hablen de respeto, a las víctimas, porque ustedes pusieron una corrida de toros. Repito, una corrida de toros del año 97 en el funeral de las víctimas. Que, por cierto, usted se comportó como un psicópata, presentándose ahí contra el criterio de los familiares. Sí, como un psicópata, sí. Lo digo alto y claro porque lo he dicho fuera, se lo digo a él a la cara. Así que no me hablen, por favor, de respeto a las víctimas, Señor del Partido Popular. Isabel Izquierdo vivía en la residencia de ancianos de Paiporta. Los trabajadores se jugaron la vida subiendo a los ancianos en la planta de arriba, pero no llegaron a todos. Tenía 81 años. Ella murió a las 5:30 de la tarde. ¿Dónde estaba usted a las 5:30 de la tarde? Se lo digo yo, en el Ventorro. ¿Tiene usted algo que decir? A ella, a sus familiares. Según usted, no puedo manifestar mi respeto a las víctimas. Me llama muchísimo No es cierto. atención. Yo lo he manifestado. Lo que no quiero es que me mienta. Pues yo no le miento, trasladándole mi mayor respeto a todas las víctimas. Me gustaría haberle podido contestar a la primera pregunta, pero me acaba de decir usted que no le interesa. No, más allá de las condolencias, que me mienta, no me interesa. ¿Me va a mentir? Porque lleva mintiendo 2 horas casi. Lo siento, pero eso no es así. Bueno, ¿qué más tiene que decir? Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada. Pero eso no es cierto. No me interesa. Sinceramente, no me interesa. No lo digo yo, ¿Ustedes tienen algo que decir, señores del Partido Popular, que le han amparado durante un año? No les interpele, por favor, señor Rufián. Es que no lo digo yo, señor Rufián. Si me permite una aclaración completamente cierta. ¿Me la permite, por favor? Si me permite, le podré decir que esto no lo digo yo.
La propia delegada del Gobierno, que no es sospechosa de ser ni del PP... Raquel, Jorge y Neizan, bueno, sí. Madre, padre e hijo. Es que no puedo está enseñando fotografías Gabriel Rufián de víctimas de la Dana y está preguntando por ellas. Buscar a su hijo al colegio. Señor Rufián, por favor. Hagan el favor de no interrumpir. Ustedes saben perfectamente cómo funciona este formato. Y si no, les voy a remitir al día 30 en el Senado de España. Si quieren, lo recordamos. Pero yo creo que no hará falta. Creo que no hará falta, señorías. Creo que no hará falta. Pero no me dejan otra opción que recordarles la comparecencia del día 30 de octubre en el Senado. Nada más lejos de lo que está ocurriendo aquí. Así que, por favor, el señor Rufián tiene derecho a ejercer su interrogatorio como considere. Tendrá que dejarle un espacio para que conteste el señor Carlos Mazón. Así que paciencia. Señora Parra, le llamo al orden por primera vez. Señor Rufián, cuando quiera. Sobre todo para la gente que nos ve, están mintiendo flagrantemente. Primero este señor y después estas señorías que no les están escuchando. Mienten porque había vídeos, había noticias, había previsiones días antes de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Esa magnitud. Mienten flagrantemente, miente usted. No es verdad. Miente usted. Neizan tenía 4 años, y sus padres fueron a buscarlo al colegio porque no sabían. No tenían ni idea, nadie les avisó. Una muerte de una familia absurda. 4 años, señor Mazón. 4 años. ¿Quiere usted pedir perdón a esta familia? ¿Quiere usted decirle algo a esos familiares? 4 años, ¿eh? Por la cara murieron, ¿eh? Absolutamente a todos por igual. Pero a todos por igual. También. Pero por favor. Le estoy preguntando por este crío de 4 años. ¿Quiere usted pedir perdón? Absolutamente a todos por igual. Con la misma autocrítica, señor presidente. Yo, si me permite... ¿Y ustedes, señoría del Partido Popular, tienen algo que decir? Señor Rufián, por favor. Interpelando a los diputados del Partido Popular. Las señorías del Partido Popular, por favor, centrémonos en el compareciente, señor Mazón. Por favor. ¿Sabe dónde estaba usted mientras este crío moría? En el Ventorro. Rechazando llamadas de su consejera de Interior, Salomé Pradas. No es verdad. Sí, tanto. Que no me mienta. A mí no me mienta. Pero no falta. Búsquese la vida luego. A mí no me mienta. ¿Pero por qué falta? O sea, que son lentejas. No me mienta. Elvira y Elizabeth, madre e hija. Elvira tenía un mensaje de su nieto que le decía, ten cuidado. Y ella le respondió, no te preocupes. Murieron las 2 ahogadas a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, ¿usted dónde estaba? Se lo digo yo, en el Ventorro. Quizá en la segunda copa. ¿Tiene usted algo que decirle? Que por favor, ¿eh? ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? Lo mismo que a todos. ¿Me permite una pregunta? Sí. ¿Cómo sabe usted las horas? Porque está en un auto judicial. Pues yo no Porque está en un auto judicial. A mí no me consta que haya ningún informe forense de ratificación de ninguna hora. ¿Pero qué está dudando de que esta gente murió esas horas? No. ¿Lo está dudando? Yo le digo... No le eche más jeta, a todo esto. Se lo recomiendo, Yo creo que el objeto de esta comisión, señor Rufián, es la gestión... Emeterio, Jesús y Javier, de la Dana, padre e hijos. Tratar de evitar que esto estaban los 3 en su casa hasta que una ola los arrastró. Murieron a las 6 de la tarde. Tenían 72, 46 y 42 años. Una familia entera. ¿Usted a las 6 de la tarde dónde estaba? Se lo digo yo. También. Todavía en el Ventorro. Ya he hecho no, tampoco. Mi itinerario. Sí, ¿no? ¿Estaba en el Ventorro o no? ¿A las 6 dónde estaba? Y me reitero... ¿Pero dónde estaba? Ya le he contestado. ¿Pero dónde estaba? Ya le he contestado a todas. En el Ventorro. No me ha contestado ni una. En el Ventorro. A todas. ¿Tiene usted algo que decirle? Sobre mi itinerario. ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? ¿Tiene usted algo que decirle? El mismo dolor que a todos. Las mismas condolencias que a todos. El mismo esfuerzo que a todos. Dolor, sí, esfuerzo ni uno. Basem. Todavía presido... Basem. Sí, por desgracia del pueblo valenciano. No, Basem. El agua se llevó su camión. La única administración. Le envió un mensaje a su mujer porque es la única administración responsable. ¿Por qué lo dice usted? ¿Por qué está tan Le envió un seguro de mensaje ello? a su mujer diciéndole que llegaría para cenar. ¿Pero Nunca por qué está tan llegó. seguro que es la única Murió a administración las 6 de la tarde. Tenía 72 años. A las 6 de la tarde, ¿usted dónde estaba?
se lo digo yo, todavía en el ventorro. ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? El mismo dolor que a todos, señor Rufián. ¿De verdad quiere pasar a la historia así? ¿Sabe lo que no quiere? Señora Montesinos, le llamo al orden por primera vez. No quiere aprovechar la oportunidad para pedir perdón. Simplemente pedir perdón, sin una frase que le han escrito. Yo no le pido a usted... mire, usted aquí no es el único responsable. A usted aquí se está comiendo un marrón porque se lo ha ganado. Pero usted aquí no es el único responsable. Su responsable es su partido, Vox, que le apoya, que le deje durante un año hacer lo que hizo. Pero de verdad usted no quiere pedir... No le sale pedir perdón. No le sale. Yo creo que habrá sido del único responsable político. Usted dice que la única responsabilidad es de la Generalitat Valenciana. Yo discrepo de usted. No le miento. No, la verdad discrepa usted. Janine Brigitte quedó atrapada con otros. Es que es un formato en el que es imposible trasladar. Sí, no es el Senado. Quedó atrapada con otros en su coche. Subió, envió unos cuantos vídeos enseñando las riadas y murió a las 6:22 de la tarde. Señor Mazón, estaba embarazada de 8 meses. De 8 meses. He recibido en mi despacho... Déjeme acabar. Bueno, es que solo habla usted. 8 meses. Es que solo habla usted. Sí, de 8 meses. Pues nada, siga. Porque ha mentido bastante usted. No. De 8 meses. ¿Ustedes que son tan pro vida? ¿No quiere aprovechar para pedir perdón? A Janine, a sus familiares, sobre todo porque usted a las 6:22 es que todavía estaba en un restaurante rechazando llamadas. ¿Quiere pedir perdón? Hice más de 15 llamadas. ¿15, Pues el registro de llamadas no dice lo mismo. De todas formas, que yo no le voy a dar la oportunidad de mentir aquí. Así que, no me le repito, ¿es sí o no, como en el Senado? ¿Quiere usted pedir perdón? Soy el único que ha pedido perdón públicamente. El único. Repítalo. Soy el único que ha pedido perdón. Aproveche y repítalo. Y no tengo ningún inconveniente como responsable político en pedir perdón en nombre de las administraciones, de la propia Generalitat y de quien corresponda, pero soy el único que lo ha hecho. Le agradezco. Y Miguel y Sara, padre e hija, bajaron juntos a sacar su coche del garaje. ¿Sabe lo que nunca he hecho, señor Rufián? Tenían 63 y 24 años respectivamente. Murieron a las 7... Nunca he utilizado el nombre de ninguna víctima con la que me he reunido. Perdone. Y todas tienen el mismo derecho. ¿Usted se cree que yo hago esto? Me lo han pedido, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque no ha recibido a ni una. A todas las que han solicitado. Porque no ha recibido a ni una. Eso es falso. A ni una. Falso. No me mienta a la cara, al menos a mí no lo haga, ¿eh? A la cara le digo que lo que está diciendo usted es falso. Miente. A la cara le digo que he recibido a decenas de víctimas, que jamás las he utilizado en mi 24 beneficio. años. Que jamás murieron he hecho a las 7:26 lo siento, pero no de la tarde. Voy a tolerar. ¿Usted dónde estaba a las 6:26 de la tarde? Con las víctimas. Se lo digo yo. Con las víctimas ni con nada me acuse usted de Usted mentiroso. estaba en el parking. ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿Me deja acabar? ¿A cuántas ha presentado usted? A todas. Yo con docenas. ¿A todas? A todas. ¿A las 220, a familiares de las 229? Desgraciadamente, ¿así? Están muertas. He recibido a las familias. No haga usted más. Obviamente me refiero a las familias, señor Rufián. Claro. Usted estaba o en el parking, o de camino al Palau desde el parking. Por cierto, una pregunta. ¿Le acompañaron sus escoltas al ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Ah, no. ¿Por qué tienen una condecoración los escoltas? No lo decido yo. Ah, no. Además... ¿Qué mérito ante...? Y se lo digo yo, para abreviar. Tienen el mérito al silencio. Sí. ¿Le respondo yo? El mérito al silencio. Porque su jefa de policía... Déjeme responderle, por lo menos. Déjeme... Sigue Gabriel Rufián mostrándole fotografías de víctimas al presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el turno de interrogatorio en la Comisión de Investigación de la DANA, en el turno de Esquerra Republicana de Cataluña. Manuel Álvarez. Estaba en su casa. ¿Es verdad o mentira? Habló varias veces con su hija que le pidió que subiera a la terraza, pero él no pudo. ¿Por qué ha vetado a víctimas? No puedo. ¿Se han dirigido no puedo. a usted? Le dijo a su hija. Hay víctimas que se han dirigido a usted. Tenía 80 años. Y ese mismo día se había puesto la vacuna de la COVID. Murió a las 7:30 de la tarde. Una de las veces que su hija pidió justicia, ¿sabe qué le dijo el gerente del Partido Popular? ¿Sabe qué le dijo el gerente de su partido en Valencia? A ver cuánto tardamos en verte a sueldo del PSOE.
modus operandi Pilar Manjón. ¿Tiene usted algo que decirle? ¿Quiere pedir perdón en nombre de su gerente? ¿Tiene usted algo que decir a sus familiares? Lo mismo que en sus reiteradas preguntas que no me deja responder. Por cierto, usted se cambió, según vi la plana, usted se cambió en el Ventorro y los testigos dicen que usted entró en el Palau, entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. ¿En octubre? ¿En octubre? En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Yo, cuando tengo frío, me pongo jersey. Ah, usted cuando tiene frío... ¿Pero de qué se ríen? Ahora sí que me deja contestar. ¿Pero de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Vamos a ver, el presidente de la Generalitat de Valencia lleva un jersey para cambiarse en comidas. En octubre. No, en cualquier caso. Mire, yo llego a mi despacho. Pero usted se cree que y si no tengo un acto público, me molesta la corbata y me pongo jersey. Bueno, va. No veo el problema. Se está retratando. Cándido, estaba en su caseta con 3 perros. Con 3 perros. Una ola se lo llevó. Dijo, el último mensaje a su mujer era: tengo frío y tengo miedo a perderte. Eran las 8:10 de la tarde. ¿Usted dónde estaba? Mi hermana y yo. Todavía no había llegado al CECOPI. Mi hermana y yo. Esto es un correo que ha recibido usted. La comida fue muchas más personas creamos y formamos pesada. parte de la Junta Directiva de la Asociación Unión del Pueblo 29. Defendemos saber la verdad de todo lo que nos llevó hasta aquí. Le ruego que nos escuche. Este hecho nos está causando un dolor inimaginable. Sigo. Le informo que pese a que esto no es el Parlamento de Valencia. Quien llevamos las firmas, no se nos ha informado. Vamos a leer ahora, Carlos Mazón, un documento sobre algo que le ha contado una víctima. Les arrasó. Ella sobrevivió, pero él no. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que me escuche. Que usted ha vetado a víctimas y yo no. 76 años. Usted ha vetado a víctimas Murió y yo a las 9 Esa es la diferencia de la noche. entre usted y yo. No me dé lecciones. Su hijo Fran, sí, le daré todas las que quiera, ¿eh? Que es todas las que quiera le daré. Silencio. Las víctimas ninguna. Todas. Ninguna. Le daré todas. No se las acepto. Porque yo no tengo en mi conciencia 229 muertes. No. Usted sí. Usted tendrá en su conciencia el veto a las víctimas aquí. ¿Pero qué dice? Pero su hijo Fran, su voto, es que su es público. hijo Fran, es que su voto es público. Su hijo Fran, ¿por qué no quiere escuchar a todas las víctimas? Durante todo el funeral. Le miró durante todo el funeral. ¿Por qué no dice usted? Y usted estoy dispuesto a recibir le a miró todas las víctimas. Ni un Dígalo. segundo. Fran, dígalo. Su estoy hijo, dispuesto a yo lo he hecho. Fran, yo he dicho estoy dispuesto a recibir a todas las víctimas. Usted no. No se interrumpan, por favor. Queda un minuto. Entre usted y yo. Por favor, Fran, no se interrumpan. Es una diferencia muy importante. Señor Mazón, no se interrumpan. Perdón. Fran, su hijo, le quiere preguntar por qué él apartaba la mirada en el funeral y sobre todo si no le pesan las muertes. ¿Le pesan las muertes de esta gente? Nos pesan a todos, señor Rufián. No, a usted. ¿Le pesan a usted? Nos pesan a todos. A mí no me pesan. ¿A usted? Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas? Yo no era el que tenía que activar la alerta. Pero usted sí que podría. Yo tampoco. ¿Cómo que no? No. ¿Pero qué me está diciendo? Yo no. Y por tanto, eso que usted no es el protocolo de funcionamiento, es un borrador que está por validar por parte del Ministerio. Bueno, mire. ¿Por qué veta a las víctimas? ¿Por qué veta a las víctimas? Yo le pido perdón al resto de 229 víctimas porque no me ha dado tiempo. Yo no he vetado a ninguna víctima nunca. Que se calle. 229 víctimas que no me ha dado tiempo a relatar. Yo he venido a hablar, pero usted no quiere. No, yo no tengo ningún miedo porque yo no me escondo. Yo le he dicho fuera que es y le digo a la cara, usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. Señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. Gracias. Y ojalá al pueblo de Valencia les deje de votar. Señor Rufián. Gracias, presidenta. Hasta aquí la intervención del portavoz de Esquerra Republicana. Vamos a hacer 2 minutos de publicidad. Ahora volvemos. Cualquiera de nosotros. Y es que sigue la comisión de investigación por la Dana en la que está compareciendo Carlos Mazón. Ahora es el turno de Alberto Ibáñez, el portavoz de Sumar. Vamos a tener que ir cerrando nosotros, que termina ya el tiempo de Hoy por Hoy. Después tendrán amplia información tanto en los boletines como en Hora 14 de lo que pase en el resto de esta sesión. Pero antes quisiera ir a las puertas del Congreso de los Diputados, Julia, donde están los familiares que no sé cómo han ido siguiendo y qué sensación y qué sentimientos tienen después de lo que han estado escuchando hasta ahora.
Pues mira, ahora hay mucho nerviosismo porque Rufián ha estado mencionando a las víctimas personalmente, hay rabia, mucha gente llorando mientras escuchan a Mazón diciendo que él no tiene responsabilidad en las muertes de sus familiares. Los servicios médicos incluso han tenido que atender a una de las víctimas porque aquí, como te digo, pues hay mucho nerviosismo, hay mucha indignación, mucho enfado. Creo que lo puedes escuchar ahora mismo cuando interviene Mazón, lo increpan, cuando lo interrumpe Rufián van aplaudiendo. Están muy enfadadas las víctimas aquí en la puerta del Congreso. Pues sigue, como decimos, esto en la puerta del Congreso. En el interior sigue la comparecencia de Mazón con el turno del portavoz de Sumar y queda todavía el portavoz del Partido Socialista y también del Partido Popular. Insisto que podrán saber todas las novedades, conocer todas las novedades, tanto en los boletines informativos como en Hora 14 con Casal. Nosotros terminamos aquí. Mañana volveremos a partir de las 6. Les esperamos. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.